Bueno, voy a saludar wow, otra vez. Ok. ¿Se graba? Sí, se graba. Bueno. Creo que tengo que poner en... abrir uno. Ok. Bueno, hoy quería abarcar lo que correspondía ah, con variables e hipótesis. Y deberíamos de comenzar a tener en cuenta aspectos de lo que es en la elaboración de la investigación, ¿verdad? En principio hacemos revisión de la bibliografía, o sea, tratamos de comprender el constructo, el tema que queremos estudiar. Después elaboramos lo que es el protocolo de investigación, ¿verdad? Por eso hace referencia a un plano teórico en principio. Luego de la revisión del protocolo, de un asesor metodológico y nuestro tutor, lo que nosotros hacemos, otras investigaciones en salud pasan por un comité de ética de evaluación, comité científico y ético, ¿verdad? Y después pasa a un plano que es práctico, que hace referencia a la recolección de datos. Obviamente observamos, analizamos los resultados y llegamos a conclusiones, o sea, comprobamos hipótesis, o sea, ponemos a prueba contrastar hipótesis y luego quitamos el informe de investigación, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que es importante es diferenciar entre concepto, constructo y variable, ¿verdad? Bueno, el concepto hace referencia a una abstracción que se utiliza para denominar denominar algún elemento u objeto dentro de la realidad. Es verdad, voy a poner así nomás. Ahí se ve mejor, ahí está. Ah, bueno. Es un poquitito más grande. Sí, si pongo ahí. O a pantalla completa más. Ahí o pantalla completa. Vamos a ver otra vez. Ahí. Ok. Bueno, concepto. Bueno, hace referencia a abstracciones para denominar algún elemento de manera universal. O sea, el perro es un concepto que hace referencia a un animal de 4 patas que es domesticable por el ser humano, que se hace referencia a la denominación, o vamos a decir llamarle a un animal, ¿verdad? El nombre sería. Entonces, generalmente los conceptos sirven para dar nombre a algún elemento, ¿verdad? Y de alguna forma se diferencia del constructo, de que son conceptos. El constructo es un concepto que se crea dentro del ámbito científico, ¿verdad? Para poder denominar aspectos que solamente pueden estudiarse dentro de ese campo, dentro de las disciplinas. Entonces, un concepto, perro, ser humano, mesa, silla, se utiliza en la vida cotidiana para poder denominar cosas, ¿verdad? Y como sabemos, en cualquier parte del mundo es lo mismo, solo que difieren en cuanto a idioma, ¿verdad? O sea, para poder diferenciar, ¿verdad?
En cambio, el constructo es un concepto que se crea para denominar algo descubierto dentro de las ciencias y que generalmente pueden ser variables, ¿verdad? Entonces, una variable es un constructo que tiene propiedades que pueden variar. Esas propiedades de variación pueden ser medibles, o sea, tienen que ser medibles para que sea una variable. Y puede cambiar de un sujeto a otro en caso de que sean características antropométricas, por ejemplo, el peso, la estatura, o sea, difiere de una persona a otra. Entonces, es una variable, puede obtener diferentes valores en este caso, ¿verdad? A veces las mediciones se hacen con símbolos, ya sean letras o números, ¿verdad? Dependiendo de cómo se mida, ¿verdad? Entonces, generalmente tenemos variables dentro de psicología, como por ejemplo, famoso, inteligencia, resiliencia, que a la vez son constructos y que se miden, ¿verdad? O sea, no son observables directamente, pero de alguna forma, gracias a los modelos teóricos, hay indicadores, o sea, indicadores dentro de los test que ayudan a medir esa variable, ¿verdad? Entonces tenemos, bueno, otras, ¿verdad? Clase social, que son, o sea, hay variables, vamos a decir, sociodemográficas que son bastante importantes en poder explicar cómo se comportan algunas variables consecuentes en un sujeto, por ejemplo, en cuanto a estatura, en cuanto al peso, en cuanto a la presencia de algún diagnóstico. Por ejemplo, hay diferencias debido a características anatómicas según el sexo, por ejemplo, ¿verdad? En epidemiología vemos que hay, por ejemplo, el autismo es más probable que se dé en varones que en mujeres, ¿sí? Trastornos afectivos es más probable que se den en mujeres que en varones. Eso no quiere decir que en varones no se dé, pero en cuanto a probabilidades, por cuestiones biológicas, es más probable en esos grupos, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay cosas que no podemos tener en cuenta en general, ¿verdad? Para poder estudiar y poder analizar qué variables pueden aportar en el consecuente, que sería una variable dependiente, ¿verdad? Porque no nos da el tiempo, no tenemos plata y, bueno, en realidad a veces el recurso económico es bastante importante para poder medir, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de sustancias es más probable que se den en varones que en mujeres. O sea, hay un trabajo que tendría que haber terminado ya hace 2 años, que recién ahora estoy terminando, sobre policonsumo de sustancias, y evaluamos varias variables sociodemográficas en grupos de estudiantes de universidades de Paraguay y de Colombia. O sea, es un estudio multicultural, y a mí me tocó analizar los datos, ¿verdad? Y vimos que independientemente a la cultura, o sea, las variables de sexo explica, o sea, el ser varón es más probable que una persona consuma alcohol, tabaco, marihuana y otras sustancias. Y así también la edad, se evaluó personas de 18 años a 25 años, por el tiempo de formación, ¿verdad? De carrera. Y de alguna manera se vio, por ejemplo, que los que tienen 21 años o más es más probable el consumo, ¿verdad? E incluso es así, entre paréntesis, ¿verdad? En cuanto a riesgos, y no sé si es por una cuestión cultural, pero las probabilidades son mayores en colombianos que en paraguayos, ¿verdad? O sea, conste que acá, bueno, en cuanto a bebidas alcohólicas se consume mucho, pero a lo que voy es que había sido, comparando con los colombianos, no estamos tan mal, hey, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, de alguna forma, pueden haber muchísimas otras cosas más que estén involucradas al consumo de sustancias, pero no tenemos los suficientes recursos para poder evaluar todos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, debemos tener en cuenta que hay variables que pueden ser controladas o no por el investigador, y que de alguna manera la posible causa o la variable antecedente se denomina variable independiente. Pero existen 2 tipos de variables independientes: la variable independiente que actúa de manera activa y la variable independiente que actúa de manera pasiva. La activa es la que es manipulada en la investigación por el investigador, y la pasiva es la que no puede ser manipulada por el investigador. En el ejemplo que les di, nosotros, se adaptó y se validó el instrumento de consumo de sustancias, policonsumo de sustancias, se evaluó otras cosas como satisfacción con la vida y otras cosas más, adicción a internet, pero había datos sociodemográficos en universitarios, ¿verdad? Por ejemplo, sos de una universidad privada o pública,
qué carrera estás estudiando. Ahí subclasificamos si eran carreras en ciencias sociales, si eran ciencias naturales, si eran cuestiones que discrepaban en cuanto a la ciencia, ¿verdad? Vimos también otras variables, como les dije, edad, sexo, qué tipo de carrera hacían, si estaban trabajando o no, ¿verdad? Pero de alguna forma, esas variables, nosotros, o sea, yo no puedo venir y hacerle cambiar, ¿verdad? Incluso de curso, sección o semestre a los estudiantes, porque es algo que ya le caracteriza al grupo, ¿verdad? O sea, ustedes decidieron estar en una segunda sección. Yo no puedo estar cambiando en la primera por el simple hecho de cambiar, al menos que esté en mi disposición manipular eso, ¿verdad? Como hay gente de Colombia, o sea, yo no me puedo ir a Colombia a poder cambiar eso, entonces se analizó en base a las respuestas que daban los sujetos, ¿verdad? Entonces, la pasiva es esa variable que podría ser justamente antecedente y supuesta causa que no es manipulada por el investigador. Y la activa es la que sí es manipulada. Por ejemplo, variables sociodemográficas yo no puedo cambiar, ¿verdad? La que es manipulable, sí. Me confundiste. Pero por ejemplo... ¿A qué? Bueno, ese es pregunta de examen, pero sí. Pero las que no son manipulables por el investigador en sí. Se subclasifican activa y pasiva. Espera, ¿qué? Creo que hace referencia a ver, antónimo de consecuente, porque consecuente es la dependiente y lo que se habla es de que anteceda y que sea la posible causa. O sea, esas son las palabras claves para identificar a qué corresponde, ¿verdad? Que aparezca antes, ¿verdad? Tiene otro nombre en ciencias de la salud, pero ahora mismo no me estoy acordando, pero probablemente ese día me acuerdo. Y si no me acuerdo, igual voy a decirle a la delegada qué hacer. Totalmente. Sí. Y por ejemplo, la frustración, el nivel de desempeño, el método, bueno, el nivel de desempeño son cosas que uno no puede manipular. Pero sí se puede manipular, por ejemplo, si está dentro de un estudio experimental o cuasi experimental o n igual a 1, hay cosas que yo sí puedo controlar. Por ejemplo, puedo controlar la temperatura del ambiente, si es que lo controlo, puedo controlar los ruidos, puedo controlar las intervenciones, o sea, de cómo hacer la aplicación de técnicas, por ejemplo. Esas son variables independientes activas. Entonces, hay variables extrañas, como por ejemplo la temperatura, los ruidos. ¿Qué otra cosa puede ser una variable extraña? Cualquier cosa que pueda alterar el resultado de la variable dependiente. Iluminación, exactamente. O sea, son variables ambientales. Generalmente lo que se hace en cuestiones de estudios experimentales o cuasi experimentales es equiparar esas características, poner toda la iluminación igual. Cuando se aplica alguna prueba, la misma prueba, el mismo bolígrafo, la misma estructura de donde se va a responder al test, porque de alguna forma sabemos que hay cuestiones que pueden incomodar o distraer a la persona a la hora de responder a una prueba. Sí, la temperatura sí, sí. Puede ser variable independiente extraña, pero en este caso esa podría no ser controlada por el investigador. Entonces, hay variables que siempre y cuando, o sea, hay variables extrañas que pueden ser controladas durante el proceso del experimento, por así decirlo. Incluso nosotros a la hora de decidir evaluar, a todos le aplicamos el mismo instrumento, le damos las mismas directrices. O sea, esas son condiciones que están siendo similares a todos los sujetos, ¿verdad? Que se habla de constancia de condiciones, o sea, les damos las mismas instrucciones a todos los sujetos. Incluso si es el mismo día, ¿verdad? Al mismo momento, nosotros estamos controlando incluso la temperatura, el momento del día, la iluminación para poder responder a una prueba, ¿verdad? Profe, ¿y si no sale en el examen identificar las Obvio. variables activas y pasivas? ¿Vas a especificarnos entonces en qué tipo de
Sí, el ejemplo te puedo poner. Iluminación y activa pasiva. ¿Cómo está actuando acá? Exactamente. O sea, si es controlada por el investigador, es una variable que está siendo, o sea, es controlada prácticamente si es que la iluminación es similar a todos, ¿verdad? Pero supongamos como en el aula que estábamos recién, ¿verdad? Es totalmente. O sea, hay partes que están iluminadas y hay partes que no están iluminadas. Entonces, actúa justamente como una variable extraña para responder a una prueba. O sea, imagínense que tengan que rendir un examen a las 7 de la noche en esa aula con esa iluminación. O sea, la gente que esté con luz es más probable que rinda mejor que la gente que esté con menos luz. Y más otra vez si tiene problema de visión. ¿Entiendes? Bueno. Profe, ¿qué más podría ser una variable pasiva? Generalmente son los datos sociodemográficos, o sea, características de la población, que no pueden ser modificables en el momento de estudio. O sea, atiendan si en el ejemplo se controla, ¿verdad? O sea, tipo, o no se controla. Sí, bueno. Entonces, siempre que se tenga en cuenta dentro del estudio, ¿verdad? Por ejemplo, sí, por ejemplo, si yo hago comparación, famoso antes se hacían comparaciones según, o sea, siempre se hace, ¿verdad? Hay a veces que se hacen estudios donde se compara con grupos, ¿verdad? Los estudios en psicología diferencial, obviamente, ¿verdad? Lo que buscan es comparar según raza, según sexo e incluso según edad para verificar los cambios que se dan a lo largo del ciclo vital y que de alguna manera también puede deberse por cuestiones biológicas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en esa clase de estudio actúa como una variable independiente de manera pasiva. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio que se denomina, a ver, el que yo hice, ¿verdad? Relación entre satisfacción marital y los componentes del amor en mujeres, ¿verdad? Docentes, ¿verdad? En este caso yo tengo ¿cuál podría ser mi variable independiente? Dentro de lo que es estudios correlacionales sabemos que no existe una variable independiente que está siendo manipulada, pero en estadística, a la hora de analizar los datos, sí tenés que tener en cuenta cuál es el posible antecedente. ¿Sí? Entonces, según lo que yo leí, ¿verdad? El marco teórico, o sea, mi hipótesis era que según cómo se comportaban los componentes del amor, podrían haber satisfacción o no dentro de la relación de pareja. Entonces, en este caso pueden haber otras características, por ejemplo, la unión de hecho o estar en un matrimonio legal, el tener o no hijos. El tener o no hijos es obviamente va a tener una implicancia. El tiempo de relación, si están recién, o sea, los primeros 4 o 5 años es súper chulina, súper lindo, ¿no, hombre? Pero alguien que tiene 15, 20, 30 años ya no es más tanto así, ¿verdad? Entonces, el tiempo de relación son cosas que corresponden a la característica del grupo que se evaluó, pero si yo no lo tuviese en cuenta, ¿verdad?, podrían ser variables extrañas. Por ejemplo, a mí me pasó que me di cuenta a la hora de evaluar con mi compañero que la mayoría de las mujeres que estaban en una relación de pareja eran mujeres. En cambio, los varones, no. Entonces, teníamos que darnos, en este caso, el sexo era una variable extraña y aplicamos la técnica de control de variables que se llama la eliminación y la excluimos a todos los varones y trabajamos solamente con mujeres. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque en realidad, porque la docencia es una profesión más elegida por mujeres. Entonces, el tener varones podría implicar sesgar resultados, porque en su mayoría son mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, una compañera en la especialización hizo un estudio sobre, les cuento, ¿verdad?, en toda la facultad de enfermería y obstetricia, de la UNA, ella quería saber en qué roles, en qué posición de poder estaban los varones como las mujeres. Y yo le dije, mira, acá hay un problema con tu trabajo, porque enfermería es una profesión y obstetricia es una profesión generalmente seleccionada por mujeres, le dije. Entonces, ¿cómo vamos a saber si hay varones en roles de poder si son minoría? O sea, ¿cómo va a ser representativo en cuanto al grupo, ¿verdad? ¿Sabes cómo sería, en términos coloquial, purete? Si se hubiese hecho en toda la UNA, en donde se tiene en cuenta no solamente la facultad, que es
que es seleccionada solamente roles que son más bien de mujeres, porque por ejemplo en ingeniería o politécnica hay más varones. Entonces, si se hubiese hecho tipo 2 facultades que son más seleccionadas por mujeres y 2 facultades que son más seleccionadas con varones y se veían los roles de poder, ahí sí tendría más sentido, porque tenés en cuenta esas elecciones que tienen los grupos. Y esa fue la recomendación que tuvo en su entrega de monografía, porque casi no le aprobaban por ese sesgo. Y ella tenía que admitir nomás. Tipo sí, o sea, en realidad la facultad de enfermería y obstetricia, o sea, involucra carreras que generalmente son seleccionadas por mujeres. Y eran, no sé, muchísimas mujeres y, no sé, 14 varones, no sé qué. Lo mismo respecto a la docencia de primera infancia. Yo me fui a aplicarte ahí, te eran mujeres. Y sí. Todita eran mujeres, ningún hombre. Y cuando me tocó hacer un curso de secundaria, como 5 no eran hombres. El 70 mujeres, entre 30. Y sí, es porque generalmente eligen ese tipo de carrera. Y siempre está en discusión en psicología diferencial si es debido a cuestiones biológicas o es debido a cuestiones sociales. Y ahí se pelean ahí la gente, que se peleen nomás, que generalmente pasa, ¿verdad? Bueno, es como para que se entienda el asunto, ¿verdad? Entonces, las variables dependientes son las consecuencias que no son manipuladas por el investigador y realmente lo que son medidas, ¿verdad? En el caso de los estudios correlacionales, como les mencioné, no hay una variable independiente que actúe de manera activa, obviamente, pero se puede fundamentar cuál podría ser el antecedente debido a la revisión del marco teórico, ¿verdad? Entonces, independiente, palabra clave, ¿verdad? A mí, cuando rindo en cualquier parte, me sirve esas palabras claves. La que antecede y la posible causa, que obviamente en estudios experimentales, cuasi experimentales y en N igual a 1, nosotros verificamos si son causales o no. Ahora, si a la presencia de esa variable independiente se modifica la variable dependiente. ¿Qué otra característica tiene la variable independiente? Es la que antecede, es la que en ausencia de esa variable no se modifica la variable dependiente, y en el caso de que existan diferentes niveles de la variable independiente, también varía la forma en comportarse la variable dependiente. Por ejemplo, yo siempre doy ejemplos relacionados a salud porque así entendemos mejor. En psicología me cuesta un poquitito todavía. Por ejemplo, las dosis de los medicamentos. O sea, por ejemplo, cuando tenemos dengue o chikungunya, a veces tomamos paracetamol. Y hay gente que toma paracetamol de 500 miligramos, paracetamol de 750 y el de 1 miligramo, dependiendo de cómo es su anatomía, ¿verdad? Obviamente. Hay personas que son muy grandes en cuanto a estructura física, y algo de 500 miligramos no le va a hacer nada en comparación a algo de una dosis de 1 miligramo. Entonces, esos son diferentes niveles de una misma variable independiente, ¿verdad? Dentro de psicología no sabría todavía porque nosotros aplicamos técnicas y no sé, diferentes niveles que puede ser la exposición en tiempo, por ejemplo, a uno 1 hora, a otro 2 horas y a otro, no sé, 1 hora y media. Eso pueden ser niveles también de la variable independiente para tener en cuenta. Entonces, 3 características. Ante diferentes niveles varía diferente la variable independiente. En ausencia, obviamente, de la variable independiente, la variable dependiente no se modifica, y ante la presencia, categóricamente se modifica la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, independiente, causa, antecedente. Dependiente, no manipulada, se mide, solo se mide, ¿verdad? Y las variables extrañas son cualquier otra variable que generalmente se trata de controlar en los estudios, porque es imposible controlar todos, y de alguna manera es para poder evitar que existan errores o sesgos en las conclusiones de las evaluaciones, ¿verdad? Una variable extraña puede llegar a ser controlada siempre y cuando el investigador lo tenga en cuenta y en el momento de llevar a cabo la investigación, ¿verdad? Entonces sabemos que una variable puede ser activa cuando es manipulada por el investigador, o puede ser atributiva o medida cuando no es manipulada por el investigador.
una variable dependiente, forever and never, va a ser atributiva, ¿sí? Una variable de atributo, de medida, siempre, por los siglos de los siglos, ¿verdad? En cambio, una variable extraña, acá hay una cáscara de banana, una variable extraña controlada pasa a ser una variable activa. Ok, bueno, voy a repetir. Las variables pueden clasificarse otra vez en activa o atributo, o atributiva, igual. La variable activa siempre es manipulada por el investigador y tiene control el investigador. Entonces, una variable independiente activa siempre va a ser activa, ¿verdad? Pero en el caso de una variable extraña que es controlada por el investigador, por ejemplo, el hecho de poner la temperatura a 25 grados centígrados, ¿verdad? Si dices así, por ejemplo, un enunciado está siendo controlado por el investigador porque a todos los sujetos le está colocando bajo la misma condición. Entonces, esa variable extraña, al ser controlada, pasa a ser una variable activa. Pero si no es controlada, obviamente, es atributo. Entonces, toda variable que es medida, pero no, y otra vez, no controlada por el investigador, pasa a ser atributo. Por eso el rol de la variable extraña dentro del estudio hay que ver cómo se comporta, si es controlada o no por el investigador. En cuanto a los datos que se puedan obtener o los valores a la hora de medir, sabemos que están la cuantitativa y la cualitativa, ¿verdad? Las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Ojo, que en esencia se diferencian en cómo se miden. Pregunta, ¿verdad? La edad es una variable discreta o continua en esencia. ¿Por qué? Claro, la edad, meses, días, segundos, heredia. ¿Eh? Sí puedes tener 7 años, 6 meses. Pelense. Exactamente. Ya está, ya. Así. No, pero en realidad así se tiene en cuenta en cómo se mide. En realidad, en esencia, la edad es una variable continua. Y las variables que no pueden descomponerse en decimales son variables discretas, como la cantidad de hijos, como dijo la compañera. Así mismo, PCT. Cantidad de hijos. Por ejemplo, tiempo de sueño. Continuo o discreta. Sí, se puede descomponer en decimales. Las variables cualitativas son aquellas en donde se evalúa, por ejemplo, generalmente cualidades, pero tiene categorías. Las categorías deben tener dos características esenciales, que son que cada categoría debe ser exhaustivo y excluyente. ¿A qué se refiere a eso? Que la persona, al ver las opciones, se pueda posicionar en una de las categorías y excluir de las otras. Exhaustiva y excluyente. Exhaustiva es que, por ejemplo, curso, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? Nosotros, o sea, ustedes, están en quinto curso. Eso le involucra que están en una de las categorías, pero se le excluye, eso significa pertenecer a un grupo es exhaustivo, y excluyente que automáticamente le excluye del primero, del segundo, del tercero y del cuarto. Porque si no hay una confusión a la hora de evaluar y analizar los resultados, ¿verdad? Y tenemos, de acuerdo a la cantidad de categorías, tenemos la dicotómica y la politómica. La dicotómica es cuando hay dos categorías y politómica cuando hay 3 o más. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Bueno, paciente, sano, enfermo, vivo, muerto. Son dicotómicos. Sí. Sí. Después, politómica, puede ser clase social, puede ser curso, nivel académico,
nivel de inteligencia, a ver qué otra cosa. Todo lo que sea niveles, que tenga 3 categorías o más, corresponde a politómica. ¿Hasta acá? ¿Duda? ¿Pregunta? Sí. 3 o más. No, así se llaman, se pueden llamar de las dos formas. O sea, les puse los nombres para que sepan que es lo mismo nomás. ¿Pero me puedes decir un ejemplo de politómica? Eh, Politómica era las dos categorías. Acá tenemos clínica, educacional, comunitaria, forense y laboral. Esa es politómica. Por ejemplo, turno tarde y turno noche. Ah, de varios. Pero poli hace referencia de varios. O sea, varios. Dico es de 2. O sea, claro. Entonces, sí, bueno. ¿Cómo? Sí, creo que sí. Igual le voy a pasar nomás a la delegada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Y atiendan cómo se evalúa, Gina. Por ejemplo, bueno, voy a continuar y después voy a hacer la pregunta. Bueno, según cómo se pueda medir, hay variables que pueden ser observables directamente y otras que no, ¿verdad? Las que son observables por medio de la visión se denominan variables observadas, ¿verdad? Y generalmente muchas de las variables psicológicas son latentes, porque se observan, o sea, se miden de manera indirecta por medio de indicadores que corresponden dentro de lo que evalúa el constructo. Por ejemplo, personalidad, ¿verdad? Famoso el modelo de Eysenck, ¿verdad? Neuroticismo, psicoticismo y extraversión, ¿verdad? Tenemos esas 3 áreas. Entonces nosotros lo que vemos, ¿se acuerda? Ese modelo teórico que tiene esas tres dimensiones, según ese autor que la personalidad tiene. Entonces nosotros hay indicadores que evalúan eso, ¿verdad? Que no es que se puede evaluar de manera directa, sino que se verifica si el sujeto puede tener o no, según cómo responde el individuo, ¿verdad? Entonces, que no se mide por medio de la observación directa, sino que hay indicadores, de acuerdo a algún modelo teórico o teoría, que se evalúan en el sujeto, ¿verdad? Personalidad, inteligencia, satisfacción, bienestar, autoestima. Y como les decía, no sé si a usted el profesor le da siempre el mismo ejemplo, pero bueno, voy a repetir un ejemplo que había un profesor que siempre decía respecto a la depresión, ¿verdad? La depresión es un constructo que también es una variable, pero involucra muchísimas características que generalmente en un instrumento está limitado en evaluarse. Nunca podemos evaluar la totalidad del constructo o de la variable. No, un constructo y una variable son lo mismo. No sé si se acuerdan, o sea, ¿se acuerdan del modelo? Vamos a hablar un ratito de psicometría. ¿Alguien se acuerda del modelo teórico de la teoría clásica de los test? ¿El modelo? Buenas. El modelo teórico de la teoría clásica de los test decía que la varianza observada es igual a, ese es porque leí ayer, no me acuerdo. La varianza observada es igual a la varianza verdadera que responde un sujeto más la varianza error. O sea, siempre cuando medimos dentro de lo que es el constructo, vamos a hacer el total. A la hora de hacer un instrumento, no vamos a poder evaluar todo el constructo. Por eso cuando se hace análisis factorial dice,
este instrumento explica el 60% de la varianza, ¿verdad? Entonces quiere decir que, bueno, un poquitito más de la mitad evalúa. Siempre van a haber cosas que no se evalúan, ¿sí? Y a la hora de medir, nosotros observamos lo que el sujeto responde, que es una puntuación de la característica o del atributo que presenta un sujeto, pero hay cuestiones, como sabemos, de variables extrañas que pueden interferir su respuesta. Supongamos que un sujeto responda a un test, invento cualquiera, 70, ¿sí? Pero debido al, si quitamos lo que tenga que ver con el ambiente, si durmió bien el día anterior, si se peleó con alguien, si almorzó bien, su puntuación verdadera podría ser 68 o 72. ¿Se entiende? Por cuestiones ambientales o sucesos extras que pueden ocurrir. Entonces, eso mismo pasa cuando evaluamos un constructo. Nunca medimos exactamente, sino estimamos, y nunca podemos evaluar todo el constructo en esencia. Por eso nosotros complementamos instrumentos como observación, entrevista y aplicación de instrumentos, o sea, de test. Porque complementamos, triangulamos las técnicas para poder evaluar mejor y vemos la coincidencia entre las técnicas. Entonces, dentro de una variable no vamos a evaluar, ya sabemos en esencia todo. Y obviamente depende del modelo teórico de que se basa el instrumento también, para poder aproximarnos a la estimación de la característica real que tenga un sujeto. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta de que hay limitaciones y hay cuestiones de variables extrañas al sujeto, o puede ser característica del sujeto, que puede limitar demostrar una característica particular. Entonces, de alguna manera, intentamos, ¿verdad?, aproximarnos, estimar a la hora de medir, pero nunca vamos a evaluar todo el constructo en esencia, porque es imposible. Imposible es, ¿verdad? En cuanto al modelo, ya nos indica eso. Entonces, las variables como tal, dentro de los protocolos, se definen de dos formas. De manera conceptual, basándose en un modelo teórico o teoría, o sea, de una teoría, y de manera operacional, que nos indicaría cómo se va a medir esa variable, qué procedimiento se va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, dentro de la definición conceptual, por ejemplo, yo, ¿verdad?, en principio, para hablar sobre los componentes del amor, le elegí a Robert Sternberg, me basé en Robert Sternberg en definir la intimidad, la pasión y el compromiso, que son los componentes del amor según ese autor. Pero había otros autores que decían que existían otras dimensiones y definían en algunas cosas similares y otras discrepaban. Pero yo le elegí a Sternberg, ¿verdad? Obviamente por obvias razones tuve que cambiar porque no tuve acceso al instrumento, ¿verdad? Entonces me fui con Carlos Yela. Carlos Yela divide en intimidad, pasión erótica, pasión romántica y compromiso, lo que es los componentes, ¿verdad? Entonces yo definí en base a lo que ese autor mencionaba. Y la definición operacional es en base a cómo él creó el modelo teórico que se basa su instrumento. Entonces indiqué, por ejemplo, la intimidad se mide de tal ítem a tal ítem, ¿verdad? A mayor puntuación, mayor intimidad en la pareja. Pasión erótica. Se mide de tal a tal ítem y a mayor puntuación, mayor pasión erótica relacionada dentro de la relación de pareja. ¿Okay? Porque hace referencia justamente de cómo se pueden medir esos, ¿cómo se dice?, esas dimensiones dentro del constructo variable como tal. Voy a indicar algo porque tiene que ver justamente con esta cuestión. Las variables independientes, como sabemos que hay variables independientes activas, que son procedimientos o instancias que son controladas por el investigador, el individuo lo que debe hacer, o sea, el investigador a la hora de hacer el protocolo, debe describir cómo va a hacer sus sesiones, cuánto tiempo va a durar, en qué técnica va a aplicar, y tiene que describir el procedimiento como tal de cómo hacer, ¿sí? Va a definir conceptualmente, pero así también las variables independientes en estudios experimentales, cuasi experimentales y n igual a 1, debe describir el procedimiento de la intervención, ¿sí? Toda técnica, recuérdense nomás, técnica, protocolo de intervención es variable independiente activa. Forever and never, así, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, le quería mostrar el trabajo de unas chicas súper poderosas, así,
¿Qué hicieron? Les pedí justamente su trabajo para usar como modelo, para mostrarles sus definiciones. Bueno, el trabajo es sobre ansiedad ante los exámenes y entrenamiento en técnicas psicológicas. Título: Eficacia de técnicas de autoinstrucción para la reducción de la ansiedad ante los exámenes en estudiantes del CPI. ¿Verdad? Voy a ir a definición de variables. El trabajo está muy bien hecho. Espera que un ratito. Este está en la plataforma. Este trabajo está en la plataforma. Bueno, ella definió conceptualmente la variable independiente, que son las técnicas, ¿verdad? Y la variable dependiente, ¿qué es? La técnica, la ansiedad. Obvio. Bueno, entonces de alguna manera, ansiedad ante los exámenes, y también evaluó, variable dependiente 2, evaluó ansiedad de estado, ¿sí? O sea, aplicó dos instrumentos. Esta es la definición operacional de las variables dependientes, ¿sí? Ansiedad ante los exámenes. Describió las dimensiones y cómo se medía cada dimensión, y así también qué instrumento evaluaba. Ansiedad ante los exámenes y ansiedad estado. En este caso, estado fue lo que usó, ¿sí? Indicó nomás las características del test que el IDARE era, o el STAI o IDARE, que es el mismo autor, ¿verdad? Aplican ese mismo modelo, ¿verdad? Y la variable independiente empezó a describir cómo va a ser la intervención, ¿sí? En qué consistía cada intervención, cuánto tiempo va a durar, si va a ser individual o grupal. Ella indicó que son 3 sesiones de manera grupal de 1 hora. ¿Qué se hace en la primera sesión? ¿Qué se hace en la segunda? ¿Y qué indicaba cada técnica? ¿Sí? Entonces, la variable independiente en estudios cuasi experimentales en igual a 1 o experimentales se definen también de manera conceptual, y también se expone el procedimiento en que se va a llevar a cabo para realizar la manipulación de esa variable, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Qué hicieron después? Porque aplicaron de todas las sesiones. ¿Y cómo van a hacer? Explicaron en un apartado, esperen que estoy buscando a ver si está. Bueno, explican el modelo del diseño y también qué tipo de ¿cómo se dice? Cuál de las especificaciones de los diseños aplicaban dentro del caso y qué significaba cada apartado. O sea, ellos dividieron el grupo en dos: un grupo que se evaluó la variable dependiente previamente a la intervención y se aplicó la intervención al grupo experimental, y al grupo control se le dejó sin nada, o sea, placebo. O sea, dejaron que continúen ellos con su vida, ¿verdad? Pobrecito. Después de concluir la intervención y que continuaban con su vida, el grupo control, se aplicó otra medición posterior y se comparó, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, tenemos la idea de que se verifica si realmente las variables de la intervención, que son las técnicas, disminuye significativamente la ansiedad ante los exámenes, y de alguna manera también la ansiedad estado, ¿sí? Entonces, la intención es tener en cuenta justamente que cómo se puede definir conceptual y así también operacionalmente. Entonces, la definición conceptual es definir teóricamente basándose en una teoría, obviamente, ¿verdad? Lo que sí les pido y tengan en cuenta es que, por ejemplo, si yo elijo definir los componentes del amor según Carlos Yela, pero mi instrumento es de Robert Sternberg, como que algo no funciona ahí, algo está mal. Porque las definiciones pueden variar y discrepar. Hay gente que en su marco teórico me habla de Freud, del psicoanálisis, qué sé yo. ¿Qué instrumento usa? Test psicométrico, ¿verdad? Y yo así, acá algo no está bien, ¿verdad? O sea, tipo, me habla de una cosa definida de una manera, pero tu procedimiento va a ser contrario. O sea, tipo, no hay una coherencia lógica de los procedimientos como tal. Señora.
Totalmente. Claro. O sea, supongamos que vos me hables de, no sé, marco teórico PNL y me describí las técnicas y tipo no, y me dis de otra forma. O sea, va a haber contradicciones. Porque no se ajustan o sea, tu fundamento es contrario a la manera en que vos medís y aplicás las técnicas. Y es contradictorio. No, PNL son técnicas, así, entre comillas. ¿Eh? Se tendría que, sí, sí, sí. Bueno, en realidad la próxima vez que nos veamos le vamos a mostrar el trabajo que se rechazó acá, porque sí nos causó bastante crisis existencial. Obviamente voy a borrar, o sea, no puedo mostrarle ahora porque se está grabando y dos porque tengo que borrar los datos de la persona, obviamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, alguien que aplica un test, en este caso era un test proyectivo de manera virtual, y me habla de, por ejemplo, en el marco teórico, sobre, el título era Indicadores emocionales en niños de 4 a 6 años y su relación con la estructura familiar. Y el marco teórico me habla de apego, ¿verdad? Y yo así, apego, test proyectivo, o sea, tipo, o sea, ¿cómo evaluaba el apego? Hizo un cuestionario con preguntas abiertas y lo que preguntaba era cómo era la relación con los padres, cómo le castigaba, y el único que tenía que ver con emoción era a qué su hijo le tiene miedo. Y yo dije, bueno, acá hay una mezcla de dioses y panteras porque no entiendo qué es lo que pasó acá, ¿verdad? O sea, había contradicciones por lo que se basaba, lo que ella quería exponer. Solo había un estudio que hablaba de indicadores emocionales en niños, después todos sus antecedentes me hablaba de apego y marco teórico me habla de apego, pero su instrumento supuestamente mide indicadores emocionales. Y en la conclusión, o sea, en el contraste de hipótesis me decía, sí, hay diferencias según la estructura familiar de acuerdo a los indicadores emocionales, y hablaba otra vez del apego. Y yo así, pero acá no hay ninguna cosa que evalúa apego, pero ella infiere por, no sé por qué, ¿verdad? Entonces como que llegamos a conclusiones que no tienen coherencia. O sea, no solo por el instrumento, sino por la forma en que se hizo. Por eso es bueno lo de la revisión. Y si les gusta un tema, o sea, empiecen a leer y va a llegar un momento en que se van a desesperar porque hay varias cosas que les puede gustar, pero hagan una lista de temas o cosas que les gusta y pongan prioridad. Bueno, este es lo que más me gusta, este es lo segundo que más me gusta, y vean justamente si es factible llevar a cabo. O sea, van a acceder a la muestra, o sea, a la población, y también si tienen instrumentos para evaluar. Si esas cosas no se cumplen, bueno, descarte. O sea, demasiado me gusta, pero no se puede. ¿Sí? Por ejemplo, una alumna, Mananga, siempre le hablo de ella en clase. Bueno, es mi amiga también, sí. Angie, si escucha esto, así, hizo su trabajo sobre pacientes oncológicos y ella estaba apasionada de trabajar con ellos. Ella, no sé, demasiado quería. ¿Ya conté? Bueno. Bueno, había una alumna que hizo un trabajo sobre, bueno, en realidad ahora mismo el título no me acuerdo, pero era trabajar con pacientes oncológicos y específicamente pacientes, o sea, mujeres con cáncer de mama, o sea, específico luego ya era. Y testé de nivel 1 o 2 dentro del cáncer, o sea, más específico. Y yo le dije, mira, Angie, demasiado difícil acceder a esta población en el INCAR, es difícil acceder, tiene que pasar por el comité de ética del hospital, van a ver si la evaluación, ¿cómo sabemos si la evaluación no va a ser que empeoren? Tenemos que elegir un test súper corto y todo así, o sea, para tener lo más factible para que pueda hacer. Y ella toda gana, sí, yo quiero hacer, bla, bla, bla. Vino la pandemia. Ella, dijo, ¿verdad? Y se tuvo que adaptar, compró el equipo de protección,
empezó a hacer online para ver, o sea, empezó a descartar pacientes justamente de nivel 2 o más grave, trabajar solamente con nivel 1, porque ella quería trabajar con los que estaban internados en el INCAM. Entonces ella tardó prácticamente 2 años o 3 por ahí en terminar por una cuestión de la accesibilidad. O sea, como le dije, pueden haber situaciones que estén fuera de nuestro control que hagan que tarde más en llevar a cabo el trabajo. Por eso si definen su población de manera general es un poquito más accesible, ¿verdad? Entonces, el hecho de trabajar, por ejemplo, con niños o población con enfermedades crónicas crónicas, es luego una población vulnerable, entonces de alguna, incluso de nivel socioeconómico escaso, muy escaso. Entonces hay cuestiones éticas que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con esa población para que no sea meros objetos o meros sujetos de investigación, que no sean como o sea, de manera utilitaria esa gente la evaluación, ¿verdad? Entonces, consejo, usen población general, ¿verdad? 18 años en adelante para que sea más factible llevar a cabo el trabajo que quieren hacer, ¿verdad? Sí. Nada, qué suerte. Sí. Si la variable es observable y latente al mismo tiempo, ¿qué es recomendable? ¿Cómo es recomendable medir? ¿Cómo puede ser observable y latente a mí? Un ejemplo. Tiene características visibles, digamos, y también podemos medir por instrumentos. ¿Qué, por ejemplo? ¿Verdad? Pero ahí podría haber alguna variable que es Sí, la violencia, ¿cierto? O sea, la violencia puede ser observada y, bueno, en realidad la violencia física. Sí, ya sé. No, pero la violencia física es lo que puedes observar. ¿Cómo? En ese caso, dependiendo de cómo midas, si vas a usar observación de indicadores médicos, tiene que ver con algo observable, pero aparte generalmente se usa instrumentos psicométricos, porque ese trabajo no lo hacemos nosotros, pues. Nosotros no hacemos la inspección física. O sea, podemos notar moretones, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que fue debido a eso? Generalmente por eso, por cuestiones anatómicas, se hace una exploración física y generalmente los médicos hacen eso, no nosotros. porque la violencia, por ejemplo, bueno, porque no siempre es violencia, a veces dicen que es porque hay personas que tienen sensibilidad en la piel que apenas se golpean y ya tienen moretones. Y justamente el que va a tener más autoridad moral de hablar del tema y de escribir si es debido a un golpe o no, o si es debido a alguna enfermedad, es un médico. Bueno, en realidad justo terminaba lo de definición de variables y había como ejemplos, ¿verdad?, de cómo se definen conceptualmente y cómo se definen operacionalmente. Puede ser con la tabla que les mostré de tabla de operacionalización, o pueden indicar de este modo cómo van a medir la variable, ¿verdad? Pero para eso deben tener el instrumento y saber cómo se corrige para poder describir, ¿verdad?, el proceso. Esta es la tabla de operacionalización y, como siempre, creo que voy a dejar para después la escala de medida de Stevens, que ya saben, ¿verdad? Nominal, ordinal, intervalo, razón. Bueno, característica esencial. La nominal es una variable que tiene categorías y no hay jerarquía. O sea, son de características similares entre las categorías, ¿verdad? Por ejemplo, estado civil, ¿verdad? No, alguien no es más ni menos por ser soltero, casado, viudo o lo que sea, ¿verdad? Y no hay jerarquía entre las categorías. Ordinal, la característica esencial es que hay jerarquías entre las categorías, como por ejemplo niveles de depresión, intensidad de dolor. O sea, hay una jerarquía de leve a grave. Entonces, de mayor a menor o de menor a mayor. Intervalo es una variable que se mide numéricamente, en donde el 0 no significa ausencia de la variable, ¿sí? Y que se desconoce el inicio de la medición de la variable. Por ejemplo, ¿verdad?, la mayoría de las evaluaciones de variables psicológicas son de intervalo, porque no hay ausencia de la variable en medición, a menos que la persona esté muerta, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Entonces, pero de alguna manera, por ejemplo, inteligencia, sabemos que en percentil los valores oscilan de 1 a 99. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Si me equivoco, que corríjame, yo no tengo problema. Entonces no hay un 0 absoluto, ¿sí? Entonces, si yo les pongo test de Raven
evaluado en percentil, ¿en qué escala de medida estamos? Intervalo, ¿sí? Porque no existe ausencia de la variable. Incluso hay variables dentro de lo que es las ciencias naturales que se pueden medir por debajo de cero, ¿verdad? Como la temperatura. Entonces, el cero puede significar, no significa ausencia de la variable. Dentro de la escala de razón, el cero sí significa ausencia de la variable, entonces cero es ausencia, después 1, 2, 3, 4, sigue apareciendo el atributo de la variable en la característica del sujeto, ¿sí? No sé, no soy física para poder responderte eso, pero seguro que es por la escala de medición de temperatura de Celsius. Sí, porque tiene su estructura y creo que se sabe cuánto es la numeración, pero no es mi disciplina. ¿Algún día? Ojalá. Y bueno, entonces, creo que quedó claro, ¿no? Bueno, pueden tirar ejemplos y podemos practicar. Como para tener en cuenta. Entonces voy a guardar acá.